Bueno, vamos a ver las indicaciones del control de este fin de semana. El problema 1 corresponde al control 5 y el problema 2 al control 6. Es decir, la nota de cada problema va a corresponder a la nota del control 5 o el control 6. El control es personal, por lo que no pueden existir controles idénticos. Si se llegan a encontrar controles idénticos, se asume que hubo copia y eso implica la nota mínima. Puede usar el material de apoyo que estime necesario, en lo posible indique las referencias. Imágenes de mala calidad y o u orientación no se van a revisar, por lo que saca una buena fotografía si ocupa esas aplicaciones para escanear los documentos, eh, que sea una buena copia, ¿ya? Y que no quede como una fotocopia ahí muy oscura. Solo se van a recibir correos con desarrollo del ejercicio hasta antes de las 12 de la noche del domingo 20 de junio 2021. Deben enviar en formato PDF al correo que ustedes conocen, con asunto, importante esto, asunto del correo que diga control 5 y 6 IEE 445. ¿Ya? Defines todas las variables que utiliza en su diagrama utilizando las notaciones vistas en ayudantía y justifique detalladamente su respuesta. En caso que no se cumpla alguna de estas indicaciones, se va a aplicar una penalización en la nota. ¿Ya? El problema 1 dice: un estudiante diseña el circuito realimentado de la figura 1. El circuito debe cumplir con las siguientes especificaciones: ganancia del amplificador, que se define como AB, debe ser igual a menos 29. La resistencia de entrada del amplificador, RI, debe ser de 10 kilos. La frecuencia de oscilación, F sub O, igual a 6.5 kHz. Se dice, letra A: ¿qué tipo de oscilador intentó diseñar el estudiante? ¿Cierto? De acuerdo al esquema que ustedes están viendo ahí en la figura 1, pueden darse cuenta que corresponde a cierta topología que vieron en clase y vimos en ayudantía. Por lo tanto, indique cómo se llama ese oscilador. ¿Qué error cometió en el diseño del estudiante? Eso es importante, ¿ya? Como ayuda, recuerden la última sesión que tuvimos de ayudantía, en donde ahí estábamos trabajando con un oscilador puente Evin, en el cual había cierto problema. En realidad no había problema, sino que nos dimos cuenta que podíamos sacar ventaja de la resistencia interna del amplificador para completar el circuito. La letra C: ¿cómo solucionaría el error en el diseño? ¿Ya? Porque obviamente ahí el circuito está mal diseñado, entonces indique cómo usted lo podría solucionar, ¿ya? Para que cumpla con la topología que corresponde al circuito oscilador. Letra D: redibuje el circuito indicando la etapa de amplificación, el bloque A, y la etapa de realimentación, el bloque beta. Por lo tanto, una vez que ustedes ya encontraron cómo se podía solucionar el circuito, vuelva a dibujarlo y indique ahí los bloques correspondientes. Luego la letra E dice: verifique si el circuito oscila. ¿A qué se refiere eso? Es cierto que tiene que haber una condición de arranque para que el circuito empiece a oscilar. Entonces deben ver esa condición, ¿ya? Que se refiere al criterio de Barkhausen. Y finalmente dice letra F: verifique la frecuencia de oscilación. Es decir, el estudiante quería tener 6.5 kHz, ¿cierto? Entonces hay que verificar si realmente esa es la frecuencia de oscilación del circuito, ¿ya? Bueno, que comentar en la letra E podría ser quizá lo más complicado, hasta por ahí también, ¿ya? Porque debe cumplirse cierta condición para darnos cuenta si realmente el circuito va a oscilar, ¿ya? Y eso también va a depender de cómo ustedes solucionen el error del diseño del circuito, ¿ya? Entonces ahí tienen que tener algo de ojo. Problema 2. Se pretende determinar si el circuito de la figura 2 oscila y en qué condiciones. Para ello, considere el amplificador de ganancia AB como un amplificador de voltaje ideal. Está marcado en negrita porque recuerden, de acuerdo a lo que vimos en los contenidos de la prueba 1, que hay distintos modelos de amplificadores, ¿cierto? Tenemos una forma genérica y una manera ideal. Entonces, el que sea ideal se refiere a los valores de impedancia de entrada y salida del amplificador. Entonces, eso tengan ojo. Letra A: obtenga la expresión de la ganancia de lazo A beta en función de J omega. Letra B: determine la frecuencia de oscilación en función de los componentes del circuito. Y letra C: determine la condición de arranque de la oscilación en función de los componentes del circuito, ¿ya? No debieran tener problema en el desarrollo del problema, pues se parece bastante al que hicimos en la última ayudantía. Eso, chiquillos, espero que les vaya bien y quedo atento a cualquier duda que puedan tener.